Tardes a todas y todos. Hoy tenemos muchísimo público, así que otra charla de CEDAF, de nuestro Centro de Derecho Ambiental. Bueno, le quiero agradecer a Sergio, gracias por estar acá. Y bueno, la presentación muy cortita. Ustedes saben que él es licenciado en biología, que es periodista, que hace muchísimos años que está en los temas ambientales, que sabe un montón, así que vamos a aprender un montón, y que actualmente además está en la gestión como secretario de Control y Monitoreo Ambiental del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Así que, por favor, la palabra, y Bueno, gracias por estar. no, al contrario, muchísimas gracias. Debo reconocer que a mí hay dos cosas que me dan miedo, la policía y los abogados. Y creo que en orden inverso. Entonces, voy a tratar de ser más o menos cauto por las dudas, pero si hay algo de lo que no voy a hablar es de derecho ambiental, quédense tranquilos, porque no me No, atrevería jamás. nosotros somos abogadas y abogados buenos, porque somos distintos, así que tranquilo. ¿Vos decís que es posible? ¿No es un oxímoron? No. Sí, En sí, absoluto. en absoluto. Bien. A ver, ser abogados y dedicarnos al tema ambiental, eso ya compensa todo. Tranquilo, tranquilo. Bien, entonces yo lo que les voy a proponer, vamos a charlar un ratito. Desde ya, muchísimas gracias, gracias por la invitación, en serio, es un gusto para mí, porque además sé de la calidad profesional de buena parte de la gente que ha organizado esto, Silvia, Leila, Oscar, que está por ahí Ahí está. acobachado en algún lugar. Eh, la verdad, muchísimas, pero muchísimas gracias. Es gente a la cual yo, además de apreciar mucho, le tengo muchísimo respeto profesional, gente que hace muchos años que está trabajando en estos temas. Y, y lo que les voy a proponer, yo voy a conversar y charlar un ratito, tratar de compartir con ustedes algunas cosas, algunos pensamientos míos de mucho tiempo, más aquello que hoy despierta la gestión, que claramente es distinto en función de lo que uno pensaba que iba a ocurrir y lo que verdaderamente ocurre en la gestión. Y me interesaría después abrir toda la conversación que a ustedes les parezca y charlemos en función de esto, aún con las dificultades que impone este modelo de pandemia. Pero lo primero que lo que creo que tenemos que empezar a conversar, y más siendo ustedes, como son mayoritariamente especialistas en derecho ambiental, es respecto de qué es lo que entendemos, o por lo menos qué es lo que entiendo yo cuando hablamos de una política pública. Si hay algo en lo que creo que tenemos que ser honestos y no mentirnos a nosotros mismos, no hacernos trampas al solitario, es en relación a qué ha pasado en la Argentina y creo yo en buena parte del mundo en los últimos 30 años en materia ambiental en relación con las políticas públicas. Tengo la sensación o casi la convicción de que cuando uno puede hacer un balance de lo que ha ocurrido en los últimos 30 años, y tomo 30 años arbitrariamente alrededor del aniversario de la ECO 92 de Río de Janeiro, que de alguna manera ha significado la bisagra en términos de instalación de agenda pública en materia ambiental. Cuando uno hace, digo, un recorrido sobre estos últimos 30 años, lo primero que descubre es que aquello que se señalaba como determinante 30 años atrás, que era la necesidad de generar conciencia individual para que crecientemente esa conciencia individual fuese permeando sobre las instituciones y fuese involucrando a los gobiernos y fuese empujando a la política, etcétera, etcétera, y generar una masa crítica y que de alguna manera la conciencia colectiva fuese el resultado de la suma algebraica de las conciencias individuales. Cuando uno ve lo que ha pasado en estos últimos 30 años, comprueba que esa hipótesis, a mi juicio, estaba errada. Si hay algo que ha caracterizado estos últimos 30 años, ha sido de manera simultánea, disculpen mi deformación profesional, vengo de la Facultad de Ciencias Exactas, pero si uno toma arbitrariamente, hace dos ejes para trazar una curva y coloca en esos ejes una curva de evolución de la conciencia
individual en materia ambiental en los últimos 30 años, cosa que podría mensurarse en la aparición de organizaciones no gubernamentales, en la aparición de instituciones, de convenios, de organismos, de leyes, etcétera, etcétera, va a ver que tiene una curva creciente, que indudablemente ha pasado algo positivo en esa materia en todo este tiempo. Ahora, si simultáneamente sobre los mismos dos ejes traza una curva tratando de observar la evolución que ha tenido el valor de los indicadores ambientales en materia del rubro que ustedes elijan, suelo, agua, aire, residuos, etcétera, etcétera, por no hablar obviamente de los globales, cambio climático, desertificación, deforestación, bla, 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 lo que va a haber es una curva descendente que claramente cruza aquella que habla de la conciencia individual y de la responsabilidad en materia ambiental de los individuos. Quiere decir que si algo ha fracasado en todo este tiempo, tanto a nivel nacional como a nivel global, porque los indicadores a nivel global también están claramente en franco deterioro, ha sido la política pública. No han sido las políticas públicas capaces de establecer metas, seguirlas y cumplirlas. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de una política pública? Muchos de ustedes deben haber escuchado aquella definición de Thomas Dye, en el sentido de que una política pública es todo aquello que un gobierno decide hacer o todo aquello que un gobierno decide no hacer. Y constituir una política pública a partir de lo que no hace un gobierno. Porque no hacer es, en definitiva, estar haciendo, pero de otro modo. Les voy a dar un ejemplo, que es algo que yo, con lo cual me encontré en la gestión. Llegando en diciembre del año pasado a la gestión y evaluando qué había pasado con el programa de residuos sólidos urbanos que tiene un préstamo del BID, acordado en el año 2015, con un desembolso inicial de algo menos o alrededor de 150 millones de dólares. Lo que encontramos fue un préstamo que a lo largo de los 4 años del gobierno de Mauricio Macri tuvo una subejecución cercana al 82%. Nosotros llegamos y encontramos un préstamo claramente en estado técnicamente caído. Y tuvimos que negociar nuevamente con el BID para recuperar de alguna manera ese préstamo y poder ponerlo de nuevo en la cancha, y en esa situación estamos. ¿Cuáles eran los argumentos por los cuales, o algunos de los argumentos por los cuales no se aplicó en su totalidad o en su plenitud la herramienta que significaba ese préstamo en un país que tiene 5.000 basurales a cielo abierto según los datos oficiales con los que se cuenta? El argumento principal era que la ley de presupuestos mínimos sobre residuos sólidos urbanos establece que la competencia en esa materia es de los municipios. Como la competencia es de los municipios, la nación no tiene más que hacer que, en el mejor de los casos, repartir dádivas o repartir ayuda, pero no desarrollar políticas. Esa es una manera, como decía Thomas Dye, de definir una política pública a partir de lo que un gobierno decide no hacer. Paradójicamente, en un país federal, el Estado Nacional prescinde de la herramienta financiera para llevar adelante una política pública en materia de residuos. Y fíjense cuál es la paradoja, o no tanto, que el argumento formal se lo da una ley, la ley de presupuestos mínimos en residuos sólidos urbanos. Permítanme hacer un paréntesis, porque estoy hablando con especialistas de derecho ambiental, yo claramente no lo soy, pero me voy a atrever a decir algo en relación a una controversia, o una polémica, o a una discrepancia que sobrevuela de manera recurrente cada vez que uno habla de recursos naturales y de políticas respecto de recursos naturales en relación a qué pasa con las posibilidades que tiene el Estado Nacional de legislar, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, por supuesto, de legislar, y el Poder Ejecutivo
de realizar políticas en esa materia, siendo que la Constitución de 1994 determina que los recursos naturales son de las provincias. Y me permito hacer este paréntesis porque la sensación que yo tengo desde la experiencia de la gestión, y esto de alguna manera corrobora lo que traía yo como idea o como acervo previo al momento de la gestión, era que si no se cometió un grave error, al menos se abrió una puerta para dificultar políticas públicas de alcance federal en materia de manejo de los recursos naturales a partir de la determinación cuya justicia no discuto, insisto, cuya justicia no discuto, cuya legitimidad tampoco discuto, de otorgarle a las provincias el manejo irrestricto de los recursos naturales, o la potestad o el dominio sobre esos recursos naturales. Lo cierto es que hemos llegado al extremo de que también para legislar, por ejemplo, en materia de residuos sólidos urbanos, se aplica la misma filosofía como si estuviéramos hablando de un recurso natural. Al menos me permito, desde mi desconocimiento en materia legislativa, de señalar que allí hay un punto ciego, muy complicado, que en algún momento la política va a tener que revisar, al menos en lo que hace lo ambiental. Y les doy un ejemplo en esta materia. Cada vez que al comienzo de nuestra gestión, pocos meses atrás, yo intenté llevar, digamos, forzar alguna situación con alguna de las provincias respecto, por ejemplo, de fiscalización o respecto de intervención en algunos rubros que no necesariamente eran interjurisdiccionales, la respuesta que recibíamos es: el Estado Nacional carece de territorio. Lo que a mí me parece un tremendo contrasentido, porque mi respuesta frente a eso, más desde el sentido común que desde el conocimiento legislativo o jurídico, es: tengo la sensación de que para el Estado Nacional el territorio es todo. Por supuesto, sin que eso signifique violentar ni pasar por encima de las jurisdicciones o de los derechos adquiridos por las provincias. Pero de lo contrario, tenemos un Estado que, por lo menos en materia ambiental, según esa lógica de que no tiene territorio, tiene cero capacidad de intervención en la política pública y de realización de políticas públicas en el territorio. Si hablamos de políticas públicas, tenemos que llegar, por ejemplo, a una cita de Brian Berry, un politólogo norteamericano, que dijo: en materia de cuestiones ambientales se sabe todo lo que hay que hacer. Falta el sujeto político que lo realice. Y en definitiva, en lo que nos encontramos, yo por lo menos tengo esa sensación, y allí sí creo que no solo la política pública, sino también la normativa tiene mucho por hacer todavía. Falta identificar cuáles son las herramientas y cuáles son los instrumentos con los que un sujeto político puede operar en materia de política ambiental. Voy a dar también algunos ejemplos en este sentido. Nosotros somos hijos, generacionalmente hablando, quienes tenemos la edad que tengo yo, de la ley de residuos peligrosos, la 24051, una ley anterior a la lógica de las leyes de presupuestos mínimos. Y paradójicamente la manera de institucionalizar esa ley o ponerla de acuerdo a los parámetros modernos ha sido darle al Estado Nacional solamente la participación en aquellas cuestiones que hace a lo interjurisdiccional. Está entre quienes nos escuchan hoy Oscar Taborda, que es el coordinador de residuos peligrosos en el Ministerio de Ambiente, en mi secretaría más precisamente, y sabe muchísimo más que yo de esto. Pero de todos modos, me atrevo a decir que el Estado Nacional, como sujeto político para llevar adelante políticas públicas en materia ambiental, ha tenido en los últimos años, en los últimos por lo menos 15 o 20 años, la tentación de retroceder sobre sus propios pasos para ir restándose a sí mismo
cada vez mayor capacidad de incidencia y encontrándose con cada vez mayor cantidad de excusas y de argumentos para no intervenir. Y la 24051 nos aparece muchísimas veces como un espejo distorsionado de aquello que no querríamos estar viendo, porque justamente la 24051 le da al Estado Nacional herramientas para intervenir, como le da también la ley de fauna, otra ley anterior a las leyes de presupuestos mínimos, y da la posibilidad de intervención al Estado Nacional, y curiosamente, cada vez que nosotros, desde la Secretaría de Control y Monitoreo Ambiental, y más precisamente desde la Dirección de Inspecciones, queremos participar o intervenir fiscalizando al fiscalizador, por ejemplo, lo hacemos utilizando esas dos normativas. Dos normativas que también, volviendo a lo que señalaba antes, son anteriores al mundo que descubrió la Constitución de 1994. Se los dejo una vez más como interrogante, como planteo, desde alguien que tiene que gestionar y que no es precisamente un experto en derecho ambiental, pero se encuentra con estas falencias o con estas dificultades o incluso con estas posibilidades que abren normativas que son anteriores a ese universo. Insisto en esto de que falta el sujeto político. Y el sujeto político, para poder desarrollar políticas públicas y para poder tener incidencia y para poder cambiar algunas cosas y que los indicadores se reviertan, ese sujeto político tiene que contar con instrumentos que le tiene que dar la normativa. De lo contrario, desde el Estado va a ser muy difícil que pueda operar. Tengo la sensación de que buena parte, me voy a meter ahora sí en camisa de 11 varas, tengo la sensación de que buena parte de la normativa última, de los últimos tiempos en la Argentina, tiene más características de respuesta a que de intencionalidad para modificar realidades que tienen que ser necesariamente mejoradas. El primer ejemplo que me viene a la mente en esa dirección es la ley de bosques. La percepción que a mí me da la ley de bosques, voy a volver a decir una vez más, desde la humildad de no ser un experto en materia legislativa, pero sí tener 35 años caminando la política en cuestiones ambientales, la sensación que a mí me da la ley de bosques es la de una ley que pretende frenar el viento con la mano. Porque es una ley reactiva, necesaria en tanto reactiva, pero no una ley pensada para diseñar una política. Reactiva porque irrumpe como respuesta al modelo sojero instalado a partir del 2001-2002, como respuesta a la crisis económica que todos conocemos, y una de las consecuencias casi ineludibles de ese modelo es el avance irrestricto de la frontera agropecuaria. Ese avance de la frontera agropecuaria trae como resultado la deforestación a mansalva, y frente a la deforestación a mansalva, la protesta de cierto sector de la sociedad y la aparición de una ley que pretende frenar esa tendencia, sin reparar, aunque no necesariamente eso es la función de una ley, entiendo, en que está yendo a contrapelo de un modelo económico. El modelo económico o el modelo productivo agropecuario desarrollado a partir de la crisis del 2001 tiene esa peculiaridad, la de ir a favor del avance de la frontera agropecuaria. La ley de bosques viene a frenar una lógica que es indetenible, salvo desde la política, o salvo desde la modificación del modelo productivo. Otra ley que tiene características similares, aunque más peculiares o más simpáticas incluso en cuanto a su génesis, que es la ley de glaciares. La ley de glaciares nace como una ley testimonial, que ustedes conocerán perfectamente, una presentación casi en el mismo escalón de la adhesión a la fiesta del salame con grasa. Era una lista de leyes
para aprobar de declaraciones, etcétera, etcétera, y la ley de glaciares. Y como a todo el mundo le pareció simpático, a mí me parece que a veces es bueno contar las cosas como fueron, como a todo el mundo le parecía simpático proteger el hielo, se votó por unanimidad. Y yo aseguraría, sin equivocarme, que un porcentaje abrumadoramente mayoritario de quienes la votaron no sabían que estaban votando. Hasta que apareció un par de meses después un señor de Barrick y avisó, miren que esto es complicado para la industria minera, y lo que derivó eso fue en el veto presidencial y después en la nueva presentación, etcétera, etcétera. Y allí recién la ley se convirtió en lo que hoy imaginamos o leemos que es una normativa para definir una política pública en materia de protección de aguas, etcétera, etcétera. Es muy curioso el derrotero de la ley de glaciares, pero curiosamente termina en el mismo punto que la ley de bosques, tratando de frenar el viento con la mano en el sentido de conferirle herramientas al Poder Ejecutivo para que frene una actividad o para que le ponga límites a una actividad económica que el mismo Poder Ejecutivo considera vital para el desarrollo económico del país. Y eso hace que las dos leyes, tanto la ley de bosques como la ley de glaciares, desde mi modesto entender, sean bastante inaplicables o bastante difíciles de aplicar. Por último, y con esto voy a terminar para dar pie a que conversemos simplemente, que me gustaría escucharlos y que si es necesario y tienen ganas me pregunten lo que tengan ganas de saber. Termino con esto. Yo provengo de las ciencias duras y provengo del estudio de una ciencia que es la ecología. El ambientalismo o la política ambiental o el ambiente son otra cosa, son otra dimensión. La ecología es una ciencia. Y me da la sensación de que tanto en materia normativa como en materia de despliegue y aplicación de políticas públicas, cuanto más aproximados estemos a las definiciones académicas y científicas que propone la ecología, mejor nos va a ir y mejores resultados vamos a tener y mayor pertinencia van a tener esas políticas. Y al mismo tiempo seguramente menos declamativas y menos enunciativas van a ser. Y me estoy refiriendo particularmente a un aporte que hizo un biólogo norteamericano llamado Barry Commoner, que enunció 4 leyes de la ecología y dijo que si esas 4 leyes de la ecología fuesen respetadas al momento de desplegar políticas públicas y fuesen representadas en normativas que les dieran entidad a la hora de determinar comportamientos públicos y colectivos de la sociedad, seguramente los resultados de los indicadores ambientales serían otros. ¿Cuáles son esas 4 leyes? Parece, cuando lo digo, normalmente todo el mundo me dice, ah, sí, claro, qué piola. Bueno, muchas veces de obviedades estamos llenos, pero justamente las obviedades son lo que más pasamos por alto. La primera ley de la ecología de Barry Commoner dice que todo está relacionado con todo. Por lo tanto, a una causa le corresponde un efecto. Cuando un país o un Estado determina o adopta un modelo productivo, está diseñando, por acción o por omisión, el escenario ambiental futuro que está determinado, incluso de manera tácita, por esas decisiones políticas y económicas. Cuando la Argentina, en el año 2001-2002, determina que su modo de salir de la crisis es la apuesta a los commodities y se llega al punto en el que el 70% de la superficie sembrada de la Argentina está cubierta por una sola especie y con una dependencia altamente determinante de un pesticida o de un modelo de plaguicida en particular, se está diseñando un escenario ambiental futuro que es el que estamos
atravesando justamente ahora. Como decía Barry Commoner, todo se relaciona con todo. Y nosotros estamos obligados desde la confección, el diseño y la aplicación de políticas públicas en materia ambiental a identificar con el mayor nivel de precisión posible cuáles son las características de ese escenario ambiental que se diseña a partir de un determinado estímulo, una determinada decisión de política económica. La segunda ley de la ecología de Barry Commoner dice que la naturaleza es más sabia, que lo que la naturaleza no inventó, ni siquiera después de varios millones de años de evolución, no es porque no se le ocurrió, sino porque no atravesó un test de relación costo-beneficio en la naturaleza. La naturaleza no inventó el monocultivo sencillamente porque no es sustentable. Por lo tanto, si la humanidad o la sociedad pone en práctica aquellas cosas que la naturaleza de algún modo descartó a lo largo de la evolución, tiene que tener obligatoriamente la conciencia de las consecuencias ambientales que la aplicación de esos modelos tienen. La tercera ley de la ecología de Barry Commoner dice que todo va a parar a alguna parte. En la naturaleza no existe el afuera. No hay un lugar donde sacar la basura en la naturaleza. De hecho, la basura como concepto no existe en la naturaleza, porque la naturaleza funciona según ciclos de energía y de materia. La basura, el residuo, es una construcción social, y como tal tenemos que hacer lo imposible para adecuarla a esta idea o a esta noción certera de que en la naturaleza no existe el afuera. Y la cuarta ley de la ecología de Barry Commoner dice que en la naturaleza no hay tenedor libre. No es un buffet al cual uno se puede servir de manera ilimitada, porque en la naturaleza los ecosistemas evolucionan hacia la complejidad, no hacia la volumetría o no hacia la cantidad. Y nosotros tenemos una mirada lineal de las cosas que nos hace ir hacia la idea de que tenemos que crecer cuantitativamente. Y termino con esto. Estas últimas 4 ideas, particularmente la última, esta de que nosotros tenemos que crecer cuantitativamente en materia económica, es la que hace, para mucha gente, y para mí también, muy cuestionable algo que todos tomamos como una verdad irreductible e indiscutible, que es el mito del desarrollo sustentable. Yo jamás me tomaría el atrevimiento de determinar cuál es la receta para nada, la receta que nos va a salvar de algo, pero menos lo haría si, más allá de lo deseable que es tener un desarrollo que pueda ser mantenido a lo largo del tiempo, etcétera, si ese concepto como el desarrollo sustentable es básicamente un oxímoron. Esto es, un concepto conformado por otros dos que son antagónicos entre sí. Nieve negra. Inteligencia militar, decía Woody Allen. Son conceptos que dan como resultado algo imposible. El desarrollo sustentable en el marco del modelo de producción, de consumo y de explotación de los recursos naturales que hoy está vigente en el mundo, es un oxímoron. Por lo tanto, yo invito, en la medida de lo posible, a que pensemos, a que revisemos y a que en todo caso no nos atemos a una solución mágica o a una solución en formato de fórmula a aplicar, sino que tratemos de gestar la mayor cantidad de instrumentos y de herramientas para que la política pública sea más, ¿cómo decirlo?, que tenga mejores resultados. Creo que lo que nos ha pasado en los últimos 30 años en todos los planos de la política ambiental es la ausencia de resultados. Estamos lamentablemente cada vez peor y es hora de que, al menos en la escala en la que nosotros estamos en condiciones de operar, empecemos a revertir la tendencia. Me da la sensación de que parece un objetivo módico, pero al mismo tiempo podría ser casi revolucionario si logramos salir de la caída y empezar a subir. Muchísimas gracias. 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 Bueno, Sergio, yo quiero agradecerte por estar acompañándonos, por tu generosidad al compartir
esta perspectiva que desde ya tiene algunas cuestiones diferentes a las consideraciones generales que solemos hacer nosotros los abogados, como decís vos. Quiero agradecerte a vos y quiero agradecer también a... Veo que hay muchísimos seguidores, están las cátedras casi completas. Está, por ejemplo, Silvia Coria recordando cuando hizo su máster en Salamanca, que compartía mucho con biólogos, porque para nosotros es muy enriquecedor compartir todas estas perspectivas. No me quiero olvidar de nadie, pero quiero agradecerle a Beatriz Domingorena, que fue una de nuestras invitadas, bueno, Carta Borda, está Jorge Franza, bueno, Claudia Villanueva, Marcelo Capeluto, la verdad que podría nombrarlos a todos porque casi que los conozco a todos. Está también el director de Residuos Sólidos Urbanos de Córdoba, bien, para que veas qué amplio es, y hay gente de Perú también compartiendo esta charla. Insisto, muy interesante tu perspectiva. Me voy a quedar con algunas cosas que dijiste, en especial esto último, ¿no? De las políticas públicas con mejores resultados, que yo le sumaría una cuestión más, porque en realidad cuando vos hablaste de las normas ambientales, necesitamos que sean eficaces, y sin duda va a ayudar a la política pública a alcanzar esos resultados que se esperan. Me pareció re interesante y ya lo tomamos como un tema que no vamos a extendernos ahora, el tema del dominio originario de los recursos naturales, la diferencia que hay entre dominio y jurisdicción, ¿sí? Eso que hay que consolidar y que hay que volver a discutir quizás en el seno del Consejo Federal de Medio Ambiente, que ya hace muchos años se expidió con una resolución, con la resolución 92, quizás confundiendo, porque una cosa son los recursos naturales, otra cosa es el ambiente, y por lo tanto el dominio muchas veces es dominio, pero hay a veces una jurisdicción que está por encima de ese dominio originario, que no es exclusivo cuando estamos hablando de recursos naturales que brindan servicios ambientales. Surgen una serie de temas que me parece bárbaro que un no abogado, pero lector de normas, lo haya planteado como cosas que a veces necesitamos profundizar un poco más, porque eso va a aclarar. Ya anoté para próximas, Muy bien. para próximas charlas. Así que muchas gracias por estos aportes, y bueno, este maravilloso que hiciste de la ley de glaciares, que ya salió en el paquete de las leyes ómnibus. Así salieron unas cuantas. Salió igual la 24051, allá en el año Así es. 91. Igual salió también de esta manera la ley de aguas, esa no nata, así que son todas cosas que están como para que nos planteemos y para que tomen nota muchos de los que están presentes, porque todos podemos colaborar, ¿no? Con eso. Silvi quería decir algo sobre la ley de agua, justo, y un poco reflexionando con lo que decía Sergio, una ley que nació mal y que también hubo un proyecto para ser derogada, después fue de mucha utilidad en el fallo de la cuenca Matanza-Riachuelo. O sea, a veces, y esto un poco no para contestarte, pero para un poco cuando vos planteaste de lo que las leyes no nos permiten, esas mismas leyes también nos permiten ciertas cosas que, bueno, el derecho para mí es el vehículo para la política pública. No digo que sea la legislación es la técnica, y la técnica de la interpretación. Entonces ahí tenemos un ejemplo de una ley que, la verdad, nadie daba un peso, perdón por la expresión poco académica, y que le sirvió a la Corte para la definición amplia de cuenca. Coincidimos plenamente con eso. Acá tengo una pregunta puntual, mientras vas contestando, voy tomando nota de las otras. Pregunta, Sergio, si en tu opinión las actuales tasas o impuestos ambientales resultan eficaces. Aquí me llega la tasa de evaluación y fiscalización de la 24051, porque yo coincido con vos, siempre volvemos a la vieja ley, siempre.
Pero bueno, quieren saber, Mirá, en tu opinión, si te parecen eficaces. en realidad habría que discutir un rato largo, pero podríamos perdernos un par de años en la discusión respecto de qué significa que una norma sea eficaz, ¿no? Y qué significa que sea eficaz para la política pública. Tomemos el ejemplo de la 24051 con los residuos sólidos, con los residuos peligrosos y residuos patogénicos. A todos nos parece una ley perfectible, que funcionó en un momento, que fue una ley bisagra, casi fundacional, etcétera, etcétera, y que permitió un montón de disposiciones y de dispositivos a los fines de manejar una corriente de residuos que hasta ese momento era prácticamente liberada al azar y que daba como resultado los niveles de contaminación que existían y que de algún modo fue lo que impuso o impulsó la existencia de una normativa de esas características. Ahora bien, ¿con qué medimos la eficacia? ¿O sobre la base de qué? Sobre la base de que hay una corriente de residuos peligrosos y patogénicos que se mueve dentro de una normativa y que se mueve dentro de un esquema y que está el generador, está el transportista, está el otro y más o menos hay un sistema que funciona y hay una cierta cantidad de multas o de sanciones o de clausuras, etcétera, que contienen ese sistema y lo hacen funcionar con mayor o menor destreza, pero lo hacen funcionar. ¿Nos quedamos en eso o tomamos el dato que... Me dan 2 segundos, por favor, que tengo una llamada familiar que me está entrando y me están volviendo loco. Un Sí, segundo. obvio, obvio, por Sí, por supuesto. favor. Sergio, si querés, te damos para que hables con tranquilidad, porque, bueno, te iba a decir que aquí tenemos, son más que preguntas, Disculpen, comentarios. disculpen. Bueno, entonces yo pregunto, ¿la eficacia la vamos a tomar por la existencia de ese sistema que claramente dentro de ciertos límites funciona o vamos a reconocer que todos sabemos que hay un porcentaje abrumador de la corriente de residuos peligrosos y patogénicos que se mueve por fuera, absolutamente por fuera de cualquier legitimidad? Porque si no fuera así, no tendríamos la carga contaminante que tenemos en algunos lugares del modo que la tenemos. Entonces, mi pregunta, o mejor dicho, perdón, mi respuesta a la pregunta, estoy tentado a decir que no, que por supuesto ni las multas ni las tasas son eficaces en sí mismas. Yo creo que nunca una sanción es eficaz en sí misma y nunca una política controladorista, por llamarlo de alguna manera, termina siendo eficaz, porque siempre te corren el arco. El ejemplo más brutal es Acumar. Acumar pretende permanentemente ir por el lado de la sanción, del control, etcétera, etcétera, pero no termina de ser eficaz, lejos está de serlo, claramente, los resultados están a la vista. Entonces, yo siempre estoy más tentado a pensar que las multas, las tasas, todo eso es una herramienta que solo sirve si está inmersa en una política muy deliberada respecto del resultado que yo quiero obtener. Vuelvo con lo de Acumar. Acumar tiene, según el cálculo más o menos consolidado, se habla siempre de 10, 12.000 industrias, etcétera, etcétera, y después una X cantidad de agentes contaminantes. Todos sabemos que en la realidad real, cerca del 70% de la actividad industrial de esa cuenca se mueve en la informalidad. Entonces, ¿cómo controla uno la informalidad? ¿Hay pillos? Sí, hay pillos, indudablemente. Ahora, hay todo un universo que es mayoritario, y no solo en la cuenca de Acumar, sino en prácticamente todas las cuencas equivalentes, que se mueven en la informalidad. Por lo tanto, allí lo que hay que hacer es desarrollar una política, no salir a perseguir como loco con un talonario de multas.
Esta es la sensación que yo tengo, que nunca definimos previamente cuáles son los objetivos de la política y aplicamos a favor de esos objetivos los instrumentos que nos da la normativa o que nos da la posibilidad de sancionar, de multar, etcétera, etcétera. Creo que siempre estamos fallando en el diseño de la política previa. Bueno, aquí estoy revisando todo lo que han incluido en el chat. Hay mucha conversación y hay mucho concepto dado por algunos de ustedes, pero preguntas concretas voy a pasar a una que me parece que es la que podés ligar con lo que acabas de decir, que pregunta si la limpieza del riachuelo cae bajo tu órbita. Y en dicho caso, bien, listo, ya está respondida. No, pero me interesa aclararlo un poquito. No, hoy Acumar forma parte del Ministerio de Obras Públicas. Lo que habla de una dificultad bastante cierta, y hay que reconocerlo, aunque yo pertenezca a este gobierno, tengo que ser honesto cuando algunas cosas no me parece que respondan a buenos criterios. No se trata de quién tiene Acumar, se trata de cuál es la política que se diseña en favor de la cuenca Matanza-Riachuelo, y pensar la posibilidad de diseñar una política en la cuenca Matanza-Riachuelo sin considerarla dentro del universo o del paquete de la política del Estado federal en materia ambiental es un poco extraño, porque si hay algo que es de resolución desde la política ambiental es el dilema y el conflicto del riachuelo. Y incluso los antecedentes en el mundo de experiencias positivas, equivalentes, no comparables en muchos casos, pero equivalentes en muchos otros, como por ejemplo la ría del Nervión en Bilbao, tuvieron un abordaje claramente ambiental, no es un abordaje de la obra pública. La obra pública es otra de las herramientas o de los instrumentos, como decíamos recién, de las multas o de las sanciones, es otra de las herramientas a las cuales echar mano en función del diseño de una política ambiental más global. Y claramente que Acumar no esté dentro de la órbita del Ministerio de Ambiente no habla bien de eso. Bueno, gracias, Sergio. Aquí hay otra que dice, dentro de la gestación de las políticas públicas post-pandemia, ¿se ha considerado la participación ciudadana mediante algunas instancias como herramienta de planificación y gestión, teniendo en cuenta la multiscala de las temáticas ambientales y la diversidad de actores que pueden intervenir de un modo organizado? Bueno, yo creo que ahí tenemos un problema en la pospandemia, que es el de dar por supuesto que vamos a volver mejores. Y dar por supuesto que el aprendizaje que supuso la pandemia, con la aparición de los ciervos en el delta o la aparición de los carpinchos en no sé dónde, etcétera, etcétera, nos iba a sensibilizar a tal punto que casi de manera obligatoria íbamos a salir o vamos a salir de la pandemia teniendo mejores valores ambientales, así como se supone que vamos a salir de la pandemia teniendo mejores valores solidarios porque la enfermedad nos sensibiliza. Bueno, yo no creo que eso sea así, necesariamente, salvo que, y allí respondo en parte la pregunta, salvo que haya algunos acuerdos, algunos pactos de que la recuperación económica sea en base a otros elementos que no fueran los mismos que se aplicaban el día antes de la declaración de la cuarentena. Porque si no, la tendencia natural, y algunos gobernantes ya lo están diciendo en el mundo, va a ser que recuperar el tiempo económico perdido es a costa de lo que fuere, porque hay que recuperar la economía. Hay un antecedente no muy feliz en este punto, que fue el de la crisis de Lehman Brothers en el 2008. Por supuesto es incomparable en términos de magnitud, pero en aquel momento hubo una parálisis virtual del mundo desarrollado durante X tiempo y muchos ambientalistas vieron ahí la oportunidad
de cambiar el mundo y de que el regreso de la economía no iba a ser con los mismos parámetros, al contrario, fue peor. Fue peor. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso y, por supuesto, la participación social, en el caso de que se pudiera avanzar en algún tipo de pacto, de acuerdo, de compromiso, debería ser central, no tengo dudas. De hecho, creo, y hago simplemente un asterisco al pie, yo estoy convencido de que las pocas buenas cosas que han ocurrido en los últimos años en materia de política ambiental en la Argentina y en el mundo, pero fundamentalmente en el mundo, tienen que ver con la irrupción de la generación joven que considera lo ambiental parte de su patrimonio cultural, parte de su valor, de la conformación de sus valores éticos, y ha arrinconado a la política convencional a base de señalamientos del fracaso de la política convencional en materia ambiental. Entonces creo que la participación, se dé como se dé, siempre es positiva y determinante. Bueno, aquí tenemos una pregunta interesante. En el contexto de lo expuesto por Sergio, no hay que olvidar el ejercicio del poder de policía, el eslabón primero y último de la eficacia de las políticas. ¿Cómo ve ese ejercicio para la presente gestión? Es una pregunta interesante y comprometedora, ¿no? Yo no tengo dudas de que el poder de policía es necesario. Por supuesto que es necesario y hay que aplicarlo. Una vez más, quizás sueno reiterativo, pero el poder de policía uno lo puede aplicar. El poder de policía, las sanciones, son herramientas, y las herramientas uno la puede, es como el martillo, lo puede usar para clavar un clavo, lo puede usar para romperle la cabeza a alguien. Entonces, el punto es en el marco de qué política está inmerso eso. Si está dentro de una política que va en una dirección de búsqueda de resultados, si se fija metas de obtención de resultados, es muy probable que la detentación y la aplicación del poder de policía sea no solamente necesaria, sino imprescindible. Ahora, también puede servir para lo otro, para cualquier otra cosa. No son fines en sí mismos. Yo percibo desde hace mucho tiempo una sensación de considerar a las herramientas de la política como fines en sí mismos. Y la herramienta sancionatoria, la herramienta del poder de policía, etcétera, etcétera, incluso la herramienta de la obra pública, no son fines en sí mismos, no resuelven un problema que es de otra complejidad. El problema ambiental es de un nivel de complejidad muy grande y requiere un abordaje a la altura de esa complejidad. Entonces, yo soy siempre, por lo menos mi modo de ver las cosas, es que siempre tiene que haber previamente un diseño de política y saber qué es lo que quiero y poner las herramientas en función de la obtención de esos resultados. Bueno, gracias. A ver, una también muy interesante. Agradecería algunos comentarios o apreciaciones sobre el balance en materia de ecología paisajística. Paso. Bueno. No soy conocedor del tema y el guitarreo me lo permito hasta determinado punto. Así que con todo respeto y humildad, paso. Nuevamente, agradezco tu generosidad y honestidad. Otra pregunta, ¿qué control está haciendo el Ministerio a los desmontes que han sido denunciados ante las cuarentenas? Yo hoy leí justamente en el diario de una importante cantidad de desmontes en Santiago del Estero con, yo creo, vos algo has dicho, Sergio, asociado a que es una cuestión esencial el tema del control de la frontera. Esa era la excusa que leí, pero no sé cuál. Bueno, ahí tenemos un problema, porque la ley de bosques es una ley muy apoyada en la noción del dominio primario del recurso natural por parte de las provincias. La ley de bosques establece estas regionalizaciones y los colores, el amarillo, el rojo y el verde, de acuerdo al uso que se le pueda dar a cada uno de las áreas
boscosas, pero tiene un problema adicional, y la verdad que hay que decirlo en castellano. Pone a las provincias como ejecutoras del control de una política en la cual las provincias en general no creen. Tenemos que ser honestos en esto. No es que no crean porque los gobernadores son malos y odian a los árboles, no, sino por aquello que estábamos hablando antes. Muchas de las provincias, por motivos que no vienen al caso ahora, que son muy ajenos incluso a la cuestión ambiental, viven del avance de la frontera agropecuaria. Entonces, que esas mismas provincias sean las que controlen y al mismo tiempo apliquen una ley de bosques en la cual la verdad es que no creen demasiado, o por lo menos la ven más como un problema que como una solución. Cuando se yo no sé si algunos recuerdan el momento de la discusión de la ley de bosques, pero hubo un tiempo en el cual la ley de bosques estuvo completamente detenida, completamente parada, la discusión y la negociación había quedado completamente estancada y la ley no iba a salir. Y se destrabó cuando se resolvió la existencia del fondo compensatorio. Es decir, por decirlo de alguna manera, iba a decir la compra de voluntad, pero suena un poco feo, pero la compensación a las provincias por aquello que iban a perder en un imaginario, en un potencial, respecto de la explotación de ese bosque. Entonces la provincia cuantifica, dice, yo, por no destrozar el bosque, por no plantar soja, por no cobrar regalías, por no cobrar impuesto a la tierra, por todo este lucro cesante, voy a dejar de ganar X cantidad de plata. Entonces el Estado Nacional me tiene que compensar. Bueno, yo fui muy crítico de eso, aunque lo entiendo, pero fui muy crítico, porque la verdad es que eso demuestra lo que hablábamos al comienzo, que la ley de bosques es una ley hecha a contrapelo de la realidad. Si yo le tengo que pagar a una provincia para que conserve un bosque, quiere decir que la tendencia natural de esa provincia es a permitir que ese bosque desaparezca. Entonces, la nación ha participado desde ese momento hasta hoy casi exclusivamente como suministrador de fondos, de esos fondos compensatorios para evitar que las provincias sigan destruyendo los bosques nativos. Y la destrucción de los bosques nativos prácticamente no cesó. Se mermó un poco, pero la tendencia es irrefrenable. Bien, yendo a la pregunta en concreto. Nosotros estamos revisando, en el Ministerio se está revisando toda la política vinculada a bosques. El ministro Cabandier está impulsando una nueva ley de bosques que incorpore otra responsabilidad y otra participación del Estado Nacional. Pero además, en el mientras tanto, nosotros hemos tomado la decisión de intervenir como fiscalizadores de los fiscalizadores. Es decir, el Estado Nacional va a participar, y ya lo hemos anunciado y lo vamos a hacer, con su cuerpo de inspectores para al menos registrar la realidad que se denuncia. Cuanto menos nosotros vamos a ir a tomar medidas, a constatar que lo que se está denunciando es efectivamente lo que está ocurriendo. Y después veremos qué hacer con eso. Porque hoy ni siquiera el Estado Nacional está haciendo eso. Ni siquiera. Ya no digamos ir a multar, no digamos ir a clausurar, eso es extraterrestre. Pero ni siquiera está haciendo lo mínimo elemental que es fiscalizar. Bueno, nosotros vamos a empezar a hacerlo. Concretamente es una decisión política que ha tomado el ministro y vamos a hacerlo. Y es un primer paso para demostrar que el Estado Nacional no es un marciano respecto del tema bosques, que lo resuelven las provincias y nosotros le damos plata. Sino que la intervención tiene que tener otra calidad, principalmente. Sergio, yo recuerdo esto que decís vos de cuando estaba por salir la ley de bosques, y también recuerdo mucho, porque lo viví muy de cerca, el momento de la reglamentación de la ley de bosques. La ley de bosques es una de las pocas leyes que están reglamentadas de manera consensuada en el seno del Consejo Federal de Medio Ambiente. Así es. Y
Uno de los motivos por los cuales las provincias no hacían el ordenamiento ambiental del territorio en materia de bosque, la excusa era, y si la ley no está reglamentada y no recibimos todavía los fondos, no tenemos con qué hacer el ordenamiento ambiental. Así que, y muchas veces se ha asociado el éxito de una de estas leyes de presupuestos mínimos a la asignación o la creación de un fondo para mantenerla. Así que sí, estoy totalmente de acuerdo. Bueno, yo te sugiero, te leo una última pregunta y vamos como cerrando, ustedes quieran, pues ya ha pasado mucho tiempo. Quiero agradecer a Paula Santamaría, está haciendo muchas consideraciones que más que preguntas son conceptos, posturas, vamos a tratar de recogerlas porque son interesantes y también nos están recomendando un largometraje. Pero bueno, la última pregunta, Sergio, porque insisto, agradeciendo tu tiempo. Por favor, es un placer. Sos un secretario de Estado y estás compartiendo con nosotros esta hora. Preguntan si el turismo post pandemia se está planificando algo. En realidad, sé que se está trabajando en parques nacionales fuertemente con el tema para ver cómo resolverlo, pero indudablemente lo que tiene que ver con el turismo más en general es un ámbito que nos excede a nosotros, que tiene que ver con los protocolos que va a establecer el Ministerio de Salud y a través del Ministerio de Salud los distintos ministerios, como por ejemplo el de Turismo, para distintas cosas. Yo creo que lo que va a haber con el turismo es un protocolo muy parecido y una secuencia bastante similar a lo que va a pasar con todos los espectáculos y actividades públicas que reúnan mucha gente. Entonces allí va a haber protocolos de distanciamiento, de barbijo, etcétera, etcétera. Lo estamos viendo en Europa ahora mismo, que Europa está bastante abierta al turismo y sin embargo todo se está haciendo dentro de criterios de COVID. La verdad, mucho más de eso no lo sé, porque sé que eso lo está trabajando directamente el Ministerio de Salud. Bueno, Sergio, muchas gracias. Y muchas gracias a las 85 personas, algunos que se quedaron. Y lamento por los que no están dentro de esos 85, porque la verdad que fue una charla muy, muy enriquecedora. Y Silvia, una preguntita, le voy a hacer yo una preguntita, sí, claro, ¿puedo claro, no? Claro. No, con respecto a lo que estabas hablando de los bosques, me interesó, porque nosotros tenemos un proyecto de investigación que estamos terminando de servicios ambientales y vamos a presentar otro de pago por servicios ambientales versus subsidios agrícolas, o si son subsidios agrícolas encubiertos, así que también cuando demos la charla de resultados nos gustaría invitarte, porque la verdad el concepto que dijiste recién, es así, lo que estamos investigando con respecto al acuerdo de la Unión Europea con el Mercosur y los subsidios agrícolas tiene que ver con esto de cómo se usan los servicios ambientales y el pago, ¿no? Y la ley de bosques y la ley de glaciares y todas las leyes que tienen bosques y recursos naturales, quiero decir, y fondos, plantean eso. El fondo es necesario, el pago del servicio ambiental también, pero hasta dónde a lo mejor se desvirtúa realmente una herramienta que puede ser muy útil. Yo creo que hoy está muy desvirtuada, sinceramente. Yo creo que hoy está tan desvirtuada que, como decía Silvia, la lectura hasta periodística es que la ley de bosques fracasa, o mejor dicho, los bosques no se pueden defender porque el Estado Nacional no gira los fondos. Exacto. Y la verdad es que suena casi al borde del disparate. Entonces, si yo fuera gobernador, yo sé que a muchos gobernadores esto no les preocupa demasiado, pero si yo fuese gobernador sentiría que me están diciendo que si no fuese porque me mandan plata, yo paso con una topadora por los bosques. Y la verdad, uno está tentado a pensar que esa es la realidad que se vive en muchas de las provincias. Creo que salvo la honorable excepción de Misiones, que tiene alguna política más tradicional y con muchísima más trayectoria de inserción de políticas silvícolas, etcétera, etcétera, el resto de las provincias son presa del avance de la frontera agropecuaria y lo único que hacen es tratar de pararla con la mano.
nada más. Sí, es que el tema de los fondos es desnaturalizarlos. El fondo como Sí. concepto teórico es muy bueno y después cuando puesto en la práctica parece, no me gusta tampoco decirlo, una caja y no tiene que ser eso, no tiene que servir el financiamiento, pero no para justamente desnaturalizarlo, sino para lo que está contemplado. Yo creo que la propia existencia del fondo Mm. es una manera de admitir que no hay voluntad de defender los bosques, salvo por una imposición que la sociedad hace sobre ello, porque de lo contrario los bosques se pasarían por encima. Totalmente, sí. Hay que ver cuándo se usa esa herramienta y no asociarla tanto a los recursos, coincido. Así es. Así es. Y bueno, y me voy a permitir leer una consideración final Claro. en cuanto a la ley de bosques, Sí. pero La lo ley, leo sí. porque no es mío, pero coincido. La ley de bosques no tiene una efectiva aplicación porque los municipios no tienen mesas de enlaces ambientales para determinar políticas de conservación, ni un equipo interdisciplinario para realizar estudios y determinar planes de manejo de los mismos. Es una buena forma de ver el por qué no la ley no es eficiente al margen del tema de los fondos. Bueno, sí, les voy a pedir... Perdón por eso, porque me despierta un pequeñísimo comentario. Sí, obvio. Es cierto eso, pero yo no creo que, no quiero polemizar, pero no creo que las dificultades de aplicación de la ley de bosques estén en lo operativo, en lo procedimental. Yo creo que es una ley que, a ver, la ley de bosques es parecido a que si alguien mañana saca una ley que dice está prohibido mentir. Porque la tendencia, y sí, está prohibido mentir, ¿y qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y en principio dejemos de mentir. Bueno, entonces cambiemos el modelo agropecuario, que es el que hace que desaparezcan los bosques nativos. Este es el gran punto. El modelo agropecuario vigente es el que empuja a que desaparezcan los bosques nativos. Y la ley de bosques, muy loablemente, tiene poca eficacia cuando se enfrenta con una política que es arrasadora. Porque allí está la ganancia, allí está el lucro, allí está incluso la supervivencia de mucha gente, etcétera, etcétera, porque el destino productivo del campo argentino, o por lo menos de las zonas marginales del campo argentino, está atado a la desaparición del bosque. Seamos honestos. Entonces, en la medida en que eso siga siendo así y no haya estímulos para que deje de ser así y se desestimule el avance de la frontera agropecuaria a favor, por ejemplo, del desarrollo de otras políticas productivas locales, etcétera, etcétera, va a ser muy difícil, por más ley de bosques que haya. Va a ser muy, muy complicado, porque la inercia del modelo productivo lleva para ese lado. Yo no quiero ser derrotista, lo que quiero es ser realista en el sentido de que una ley no puede impedir la vigencia de la gravedad. Y la ley de la gravedad empuja, lamentablemente, en contra de los bosques nativos. Por imperio del modelo productivo. La verdad que da para que hablar... Sí, directamente para que habláramos de bosques, nada más. No, yo soy de las que piensa que no debemos prohibir, porque no por prohibir se dejan de hacer las cosas. No, por supuesto que no. Lo que hay que hacer es permitir con unas condiciones estrictas, controlables, cumplibles y exigir el cumplimiento. Yo te desde ya es lo perdóname, ideal. Es lo ideal. Solo ya que estamos en la controversia, te introduzco un detalle allí, que es el siguiente. Coincido con vos. No, yo no estoy de acuerdo en prohibir nada. A mí me han preguntado 1000 veces si yo prohibiría la minería a cielo abierto y dije no. Yo no soy partidario de prohibir. Yo creo que el Estado tiene que regular, controlar, pero también dirigir. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? Si el Estado considera que la minería a cielo abierto o el avance de la frontera agropecuaria o el fracking o lo que fuera, o la producción de commodities con altos niveles de agrotóxicos, etcétera, etcétera, son desaconsejables,
el Estado tiene que poner en marcha herramientas para estimular algunas actividades que desalienten esas. Sin duda, sin duda. Y ese es un mecanismo que el Estado en materia ambiental ha usado muy poco. Sí. No, estamos de acuerdo, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo. Pero Sergio, ahí te quiero decir, perdón, no creo que no las ha usado el Estado, porque el Estado tampoco, el Estado en general, cualquiera sea el gobierno, no se decide por decir, estas son las actividades Estamos de acuerdo. prioritarias o son las actividades que el país necesita, porque eso es definir un rol de modelo productivo. Entonces, como no quiere quedar mal con un sector, no quiere quedar mal con el otro, si entonces se queda a medio camino. Ese me parece que es una de las respuestas. Sí, es verdad, es verdad. Es cierto. Y convengamos que este no es el momento ideal por todas las circunstancias todo lo que pasa, como para empezar ahora es a muy definir difícil. estas cosas. Pero está muy bien empezar a charlarla. Bueno, les propongo algo. Activen sus micrófonos, así le podemos agradecer con un aplauso al secretario de Estado que nos ha hecho la maravilla de estar con nosotros. Activen los micrófonos. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, Sergio. Muchísimas gracias. Sergio. Te convocamos para la próxima un poco más adelante. Ya seguiremos. Cuando